Saludos, amados amigos y hermanos. Este es su amigo, el pastor Juan Córdoba. Es con gran dolor en el corazón, hermanos, que he decidido hacer este breve video. Siento que la iglesia de hoy en día está siendo invadida por los judaizantes, es decir, creyentes, cristianos, que, como dice Pablo, habiendo comenzado en el espíritu, están regresando a los rudimentos de la ley. No tengo notas, simplemente quiero hablar por algunos minutos de corazón al corazón, ¿verdad? El apóstol Pablo en sus epístolas, ¿verdad? Notando que los hermanos de Galacia estaban regresando a los rudimentos de la ley, le llama necios o gálatas insensatos. Estamos viviendo ciertamente en los posteros días y nosotros hemos notado, precisamente hace unos minutos, que un pastor me mandó una carta que le va a ser necesario dar su éxodo de la iglesia porque los hermanos, el pastor, está regresando, ¿verdad? Vemos a docenas y docenas de cristianos, ¿verdad? Vestidos como judíos, aprenden hebreo, aprenden arameo, magnífico, si puede aprender los idiomas, pero tomar todos esos elementos que tienen que ver con la tipología del Antiguo Testamento y luego querer aplicarla a el cumplimiento que hoy tenemos en Cristo es desviarnos del camino. Ya no estamos, como dice Pablo, ya no estamos bajo los rudimentos del Antiguo Testamento. El propósito de Dios tiene dos partes. Primeramente, la ley, el antiguo pacto, y luego hubo una transición de la ley a la gracia. Ningún judío en el Antiguo Testamento, ni ningún judío en el día de hoy ha podido cumplir lo que la ley demanda. Solamente hubo uno, como dice el Salmo 40, he aquí vengo, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste, como está escrito en el libro de mí. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. El único judío, Jesucristo, en los días de su carne, que pudo cumplir perfectamente todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, fue Jesucristo. Ninguno pudo, por eso Él vino, ¿verdad? Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque vosotros no habéis podido cumplir la ley. Entonces, lo que ha estado aconteciendo es que en vez de los cristianos predicarle a los judíos para que salgan de sus tradiciones recalcitrantes, es todo lo contrario. Vemos ahora los creyentes, ¿verdad? Se están vistiendo como judíos, están celebrando las fiestas, que jubileo, que las 7 fiestas judías. Y note usted, usted puede examinar esto, lo que le voy a decir. El Señor le dio 7 fiestas al pueblo de Israel. Al único pueblo que Dios le dio esas 7 fiestas, que están en Levítico 23 y en otras porciones bíblicas, es al pueblo de Israel. Nosotros no vemos al apóstol Pablo celebrando o invitando a que nosotros celebremos ningún tipo de fiestas. Ya todo eso que está en el Antiguo Testamento fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que vestirnos como judíos. Nosotros no tenemos que aprender los idiomas originales. Gloria a Dios, si usted asistió a un seminario teológico y usted pudo tener el conocimiento de las lenguas hebreas y arameas, bendito sea Dios por eso, yo le felicito. Pero tomar todo lo que tuvo que ver con el Antiguo Testamento, las fiestas judías, las prácticas judías, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, ya esto tiene que ver con la tipología, con el mandamiento no cumplido, en el cual en Cristo Jesús ya cumplido. Jesucristo dijo al morir, ¿verdad? Antes de morir, a la edad de 12 años, ¿dónde encontramos a Jesús? Nosotros lo encontramos a Jesucristo en el templo, dialogando con los doctores de la ley,
Y cuando María y José lo encontraron en el templo, él dijo estas palabras, escuche bien, le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Los negocios de su padre, eso a la edad de 12 años, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los negocios del padre de Jesús? Era cumplir los mandamientos que esos doctores de la ley, que esos eruditos, que esos al calibre de Gamaliel y de Nicodemo no pudieron cumplir. Yo he venido para cumplir. ¿Y cómo sabemos que él había cumplido? Bueno, 18 años después, en la cruz, en el Gólgota, derramando su sangre por su pueblo, por Israel y por nosotros, su iglesia, él dijo estas palabras, consumado es. ¿Qué había sido consumado? Los negocios de su padre. Porque ahí dice en Colosenses que cuando Cristo murió, él clavó el actas de los decretos que habían contra de nosotros. Esa ley nos acusaba, esa ley nos decía, vive por estos mandamientos, morirás. Y ninguno de nosotros pudimos cumplir esa ley, de manera que era necesario que Jesucristo viniese a cumplir toda la tipología, todo el simbolismo del Antiguo Testamento. Consumado es, terminado está. Ya no necesitamos volver. Una advertencia, amado hermano creyente, si tus pies se están deslizando a judaizar, queremos, ¿verdad?, en el amor del Señor, advertirte, perdón, que no lo haga, que regrese a las Escrituras. Después de todo, ¿qué mérito tiene o qué valor tiene regresar? O sea, si tú te viste como un judío y come comida kosher o aprende que, o sea, eso te hace a ti una élite espiritual, te hace a ti más espiritual, está completamente equivocado. De ninguna manera tú vas a ser más espiritual. Es más, todo lo contrario, tú te estás deslizando porque estás regresando a lo que ya Cristo cumplió. Cristo cumplió todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, la Torá, el Pentateuco. Él no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, vemos a tantos cristianos que se llaman cristianos y de ninguna manera yo voy a dudar que son cristianos. De ninguna manera. Líbreme Dios, librar. Simplemente es una nota de advertencia de que no regrese al judaísmo. No regrese al judaísmo. Mira lo que Cristo le dijo a Saulo de Tarso. Escuchen bien estas palabras. El apóstol Pablo era un perseguidor acérrimo, porque tenía celos sin ciencia, del pueblo de Dios, de la iglesia en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso. Él relata su conversión en 3 pasajes bíblicos, si mi mente no me falla. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, 15. Ahí Cristo lo intercepta rumbo a Damasco en una misión de querer destruir, matar a todos los del camino. El Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te das cosas contra el aguijón. Y el Señor, Saulo le responde, Señor, ¿quién eres? Y Cristo le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y luego le dice, levántate, porque para esto te he llamado. Pero mire estas palabras, yo quiero que usted le preste atención, claro, a estas palabras, porque yo sé que usted la ha leído. Note lo que le dice, librándote de tu pueblo, librándote, y la pregunta es, ¿a qué pueblo se refiere? Se está refiriendo al pueblo judío, librándote de las tradiciones, librándote del mandamiento no cumplido, librándote del judaísmo. Y luego que lo libra, luego dice, al cual ahora te envío, te libro y luego te envío. O si pudiéramos entender esta palabra, somos librados
de nuestro paganismo, somos librados de la religiosidad que todos tenemos en el corazón, y luego Dios quiere enviarnos a predicar su palabra. ¿Usted cree que luego que Saulo de Tarso, después que se convirtió al Señor, una de las conversiones más extraordinarias en la historia del cristianismo, fue Saulo de Tarso definitivamente? ¿Usted cree que luego él regresó y comenzó simplemente a hablar de la misma manera? ¿Usted cree que comenzó a querer judaizar? Y en todas las epístolas del apóstol Pablo, usted nota una nota apologética, una nota de advertencia al pueblo de Dios, a los Gálatas, ¿verdad? Le habla de los rudimentos de la ley, le habla del día de reposo. Algunos creyentes quieren guardar el Shabbat, el sábado, ¿verdad? Como los judíos, comienzan una hora y terminan a la otra hora. Y lo triste es que aparentemente nosotros, ¿verdad?, somos una categoría inferior porque no estamos bailando la misma melodía. Definitivamente algo está mal, hermano. Cuando uno regresa al judaísmo, uno está retrocediendo en vez de avanzar. Regresar al judaísmo significa regresar a la sombra, regresar a la tipología del Antiguo Testamento que tuvo su propósito definido. Como yo le digo yo a la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos un familiar que conocemos, digamos, ¿verdad? Y usted tiene una fotografía de ese familiar. Usted tiene esa fotografía por años y finalmente, llega el día cuando usted está cara a cara con su familiar. Usted saca la fotografía y dice, oh, miren, esta fotografía, este es mi primo. Y no, esa fotografía representa una realidad. Ya yo estoy cara a cara con mi familia, yo estoy cara a cara con mi hermano, con mi prima. Ya esta fotografía representa una realidad. La fotografía es la sombra del tipo, la realidad es el cuerpo presente. Eso es lo que dice Pablo. El apóstol Pablo habla y dice que el cuerpo es Cristo. Y usted nota en Colosenses que hace el contraste. Mira el contraste, la epístola del contraste también, la carta a los hebreos. ¿Cómo comienza? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, era heredero de todas las cosas. Y usted nota que comienza la epístola a los hebreos haciendo un contraste. ¿Contraste de qué? Se hace el contraste entre Cristo y Moisés. Cristo es superior a Moisés. Contraste entre Cristo a todo del Antiguo Testamento. Cristo es superior a lo del Antiguo Testamento. Se hace un contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Y habla también de que Cristo no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, indicando que Cristo, cuando entró al santuario, no entró al santuario hecho por manos de hombre. Si uno regresa al judaísmo, vamos a seguir entonces. Si usted regresa al judaísmo, entonces regrese al judaísmo completo. Entonces tiene que usted tener, ¿verdad?, un sacerdote. Usted tiene que buscar un sacerdote del orden de Aarón. Usted tiene que volver otra vez a construir algún tipo de tabernáculo, de templo. Porque una cosa, usted no puede hacer ciertas cosas y dejar el resto. Usted no puede mezclar aquello que es tipológico con aquello que es la realidad, la sustancia. Lo que están judaizando en estos días están en dos aguas, ¿verdad? Abre la Biblia. Aún yo he visto videos donde los hermanos ya no están hablando en español. Las canciones que ponen, las danzas, y brinco y salto, y ya son danzas judías preciosas. Disculpe, yo no soy judío. Tampoco soy gentil. Escuche, bueno, sí, esta bandera que está atrás, esa bandera indica mi nacionalidad como dominicano. Yo era dominicano, porque dice Pablo que en Cristo Jesús ya no puede ser judío, ya no puede ser gentil, sino que somos un solo hombre. Las etnias se acaban en Cristo, nuestras nacionalidades se acaban en Cristo, y
y hoy, por la gracia, por el poder del Evangelio, somos un nuevo hombre. Una advertencia a ese pastor que me escribió hace poco, sí, hermano, de su éxodo. No sea conejito de indio, ¿verdad? Donde va Vicente va la gente. Bueno, todo el mundo quiere judaizar, bueno, yo voy a judaizar también. No, sale, escápate, escapa por tu vida. Si tú, hermano, estás en una iglesia que se está desviando de la verdad, no te lleve a nadie, no haga prosélito, simplemente escapa por tu vida. Si estás en una iglesia donde se está apostatando de la fe, que están enseñando falsa doctrina, falsas enseñanzas, también debes escapar por tu vida. Le he escrito y voy a escribir algunas cosas con relación a esto, porque esto es una gran amenaza a nuestra fe. Así que Dios le bendiga rica y abundantemente. Si tiene alguna pregunta, es de su amigo y su hermano, el pastor Juan Córdoba. Cualquier persona que vive en el área triestatal, estoy predicando una serie titulada sobre el advenimiento de la gracia, la manifestación de la gracia de Dios. Y he estado hablando sobre la soberanía de Dios sobre Israel y sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. Y continuaré este domingo, Dios mediante, en el tercer mensaje. Estaré hablando también sobre la soberanía de Dios y otros aspectos. Y por favor, hermano, a esos hermanos que están judaizando, trátalo con amor, ¿verdad? Habla con ellos, dialoga con ellos, contesta sus preguntas. Pero como dice Pablo, ¿verdad? No mezcle lo precioso con lo vil. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.